esta sección lo que vamos a ver es básicamente para qué sirve un state, qué función cumple y en qué casos nos puede llegar a ser útil. Lo primero que vamos a hacer para explicarlo es, vamos a cambiar esta vista en el componente por un botón, algo que el usuario pueda apretar. ¿Cómo hacemos eso? Bien, me voy a la documentación oficial de React Native. Aquí tienen la URL facebook.github.io y aquí vamos a buscar el componente que queremos. En este caso, por ejemplo, yo hago mucho uso del Touchable Opacity. Este componente lo que hace, fíjense, cambia la opacidad cuando el usuario presiona en ese botón. A su vez, ese componente recibe una propiedad que se llama onPress. Ya aquí en el ejemplo está, fíjense que hace un Touchable Opacity, le pasa una prop que es onPress y ahí es una función que ejecuta lo que nosotros queramos realizar cuando el usuario presione en ese botón. Adentro del botón le mete un texto que dice Touch Here. Perfecto, vamos a hacer lo mismo. Fíjense, si nosotros lo primero que deberemos hacer es importar ese componente de la librería React Native. Yo ya lo he importado aquí arriba, fíjense. Una vez importado ya lo podemos colocar donde deseemos. En este caso lo vamos a colocar como padre del texto, porque nosotros queremos que el texto esté dentro del botón. Una vez que tenemos el botón, voy a guardar y vamos a ver el código. Fíjense. Lo que vamos a hacer para que sea más sencillo el ejercicio práctico, vamos a agregar un poco de estilo al código para que estos dos botones aparezcan en el medio de la pantalla. Para eso me voy a ir al app.js. Aquí le agrego la propiedad style y aquí se le pasa el style sheet o los estilos que queremos aplicarle a la view. En este caso yo le voy a aplicar estos dos que ya veremos para qué son más adelante. Flex 1, perfecto. Bien, fíjense entonces que tenemos componente 1 y componente 2. Ahora, si yo presiono, fíjense cómo se baja la opacidad de ese botón. Y eso es justamente porque es un elemento Touchable Opacity. Cada vez que yo toco, se baja la opacidad, pero no hace nada, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos implementado el método, la propiedad, perdón, que indica qué hacer cuando el usuario aprieta sobre ese botón. Ese método es el siguiente. Fíjense. onPress igual y aquí podemos hacer referencia a una función que nosotros declaremos en JavaScript, por ejemplo this.onPress. Entonces aquí declaramos onPress como una función y para pruebas vamos a hacer un alert. Hola. Guardamos y nos vamos aquí y vemos qué sucede si uno aprieta en el botón. Aparece el mensaje, lo cual es el camino correcto. Vamos a involucrar un poco de lógica en el state para que vean cómo funciona. Antes que nada, debo decirles que cuando ustedes declaran una función dentro de un componente, si quieren que esa función llame o tenga algún tipo de relación con el estado actual, es decir, con la palabra this, lo que deberemos hacer es enlazar, es explicarle a JavaScript que este método va a llamar a algo de este componente a través de la palabra this. ¿Y cómo hacemos eso? En el constructor lo que yo suelo hacer es colocar un comentario que sea bin actions y aquí se hace lo siguiente. Decimos que this.onPress es igual a this.onPress.bindThis. Si ustedes ya tienen conocimientos en JavaScript, esto es muy común que se haga y básicamente le estamos diciendo a la función onPress, le estamos declarando el contexto this. Es decir que ahora, si yo por ejemplo
tengo una alerta, una función alerta que hace un alert. Entonces aquí yo podría hacer this.alerta. Guardo y fíjense que me dice que esta no es una función. ¿Por qué pasó eso? Les voy a explicar. Porque nosotros ya habíamos pasado por el constructor. El constructor se pasa solo una vez, ¿correcto? Entonces, nosotros no habíamos declarado el onPress, no le habíamos pasado el contexto. Cuando quisimos ejecutar esto, el onPress no tenía declarado el contexto, porque el constructor ya estaba declarado. Así que cuando suelen pasar este tipo de errores, cuando suelas modificar el constructor en el código, asegúrate de recargar el componente, ¿bien? Fíjense ahora me va a funcionar perfectamente. Entonces, pasado eso, que es más estructura de JavaScript, no tiene nada que ver específicamente con React Native, por eso no me voy a explayar tanto. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo siguiente. Si yo hago this.setState, yo le puedo pasar un objeto a esto. Este objeto me va a modificar las variables que yo pasé en mi estado actual. Entonces vamos a hacer una prueba. Yo en mi estado actual voy a poner, por ejemplo, número, un número, el 1 por así decirlo. Entonces en este objeto state yo tengo que número es 1. Yo en el onPress lo que quiero hacer es que número se incremente. Entonces cada vez que el usuario toque el botón, yo quiero que ese 1 se convierta en 2. Y si está en 2, ese 2 se convierta a 3. Y si está en 3, a 4. Y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos esto? Le vamos a decir this.setState. Yo quiero que la variable de mi estado número y le declaramos el nuevo valor. En este caso se podría hacer this.state.número más 1, ¿correcto? Entonces vamos a guardar y vamos a recargar aquí. Fíjense que probablemente se está sumando la variable, pero como no la estamos mostrando en ningún lado, entonces no podemos ver resultados. Lo que vamos a hacer ahora es decir que al texto, que en vez de imprimir la propiedad text que recibo, voy a imprimir lo siguiente. Mi número es, y aquí ponemos this.state.número. Guardamos y fíjense que dice mi número es 4 y mi número es 4. Si yo aprieto abajo, mi número es 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para recapitulizar y seguir explicando un poco. Todo cambio que se haga dentro del objeto state, cualquier cambio que aquí ocurra, lo que hace el componente es volver a ingresar a la función render. Entonces vamos a agregar un mensaje de debug aquí que diga pasé por el render para que ustedes vean, y vamos a ir aquí. Bien, fíjense, si yo estoy aquí, si yo aprieto el número en mi número es 4, el texto se va a convertir en mi número es 5, ¿correcto? Porque nosotros le estamos sumando 1 al número de ese componente. Fíjense, yo aprieto y me dice pasé por el render. Yo aprieto nuevamente, pasé por el render de nuevo. Y así va pasando por la función render. ¿Por qué es esto? Porque al actualizarse este número que es utilizado en el render, se tiene que renderizar todo nuevamente. Entonces eso es el concepto de lo que es un estado y de qué manera nosotros lo podemos usar y para qué es útil. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería decir lo siguiente: para mezclar render state con props, podríamos decir mi nombre es, y fíjense que aquí vamos a tomar una propiedad a este
componente que se llame name. Mi nombre es la propiedad name que vamos a recibir y mi número es el estado número que vamos a tener aquí. Nos vamos a ir aquí y aquí vamos a poner name Emma y aquí name Marcos. Guardamos y fíjense que el primer componente es mi nombre es Emma y mi número es 10 y el segundo es mi nombre es Marcos y mi número es 10 y van a funcionar independientemente porque la variable número, que aquí está en 12 y aquí en 13, está dentro del componente y no es un valor fijo, está dentro del estado de este componente. Espero no haberlos mareado. Cualquier cosa dinámica que quieran ustedes modificar dentro de un componente la van a tener que declarar en el estado y van a tener que hacer uso de esta función this.setState para asignarle su nuevo valor. No se olviden que al hacer esto el método render se ejecutará nuevamente e interpretará todo lo que nosotros estamos volviendo a retornar. Dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Cualquier duda o consulta, ya saben que me escriben.